La humanidad siempre ha sentido el impulso de explorar, de ir más allá de la próxima colina, hacia el próximo horizonte, de adentrarse en las zonas inexploradas de nuestro mundo y mucho más allá. Parece natural que los intrépidos exploradores que se adentran por primera vez en reinos nuevos e inexplorados, ajenos a la civilización, se topen con cosas que nadie ha visto antes, con criaturas que aparentemente solo deberían habitar los confines de la imaginación. Muy a menudo estos aventureros no buscan especialmente lo totalmente extravagante, pero a veces lo raro consigue encontrarlos igualmente. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. ¿Qué colección de historias misteriosas y extrañas de exploradores del pasado sería completa sin una visita a las oscuras selvas de África? Aquí tenemos otros relatos entre los que destaca el de un explorador y cazador británico llamado John Alfred Jordan. En un libro de ensayos sobre viajes publicado en 1910, el explorador y cazador Edgar Beecher Bronson escribió en sus memorias En territorio cerrado un angustioso enfrentamiento que Jordan afirmó haber tenido con una especie de misteriosa bestia reptiliana. Bronson relata que Jordan marchaba por las costas del río Magori de Kenia cuando, al parecer, se topó con una enorme bestia como nunca había visto antes ni después. Durante la travesía, algunos de los guías nativos que habían explorado la zona volvieron corriendo aterrados a través de la espesa jungla y le dijeron a Bronson que habían visto una bestia descomunal que, según ellos, parecía un cruce entre una serpiente marina, un leopardo y una ballena. Pero el explorador desestimó la historia y les dijo que la creería cuando viera la criatura. Al parecer no tuvo que esperar mucho, ya que no tardó en verlo revolcándose en el río. La visión inicial de la criatura se describe de la siguiente manera. Tenía entre 2 y 3 metros de largo, cabeza grande como la de una leona, pero con forma y marcas de leopardo. 2 largos colmillos blancos que le salían de la mandíbula superior, espalda ancha como la de un hipopótamo, escamas como la de un armadillo, pero con color y marcas de leopardo. También tenía una cola de aleta ancha, con movimientos lentos y perezosos, que se mantenían nivelada en la rápida corriente, río arriba. Sinceramente, era una bestia aterradora, porque mientras él iba río arriba, yo había bajado a la costa del río, precisamente donde lo habían visto por primera vez, y cerca del lodo estaban sus pisadas. Eran unos pies anchos como los de un hipopótamo, pero con garras como las de un reptil, pies que sabían que podían estar en la costa completamente seguro, ya que ningún hombre se atrevería a enfrentarlo. El cazador se quedó perplejo mirando a la bestia que nadaba en el agua sin darse cuenta de su presencia. Cuando el cazador empezó a temer que se diera cuenta y le atacara, sacó su rifle de calibre 303 y disparó contra la criatura, dándole detrás de la oreja del leopardo, lo que hizo que saliera del agua de un salto, totalmente furiosa. Jordan afirmó entonces que había huido tan rápido como nunca antes había corrido hacia la selva. Cuando regresó más tarde, no había ni rastro de la criatura ni de su cadáver, y el perplejo cazador describió la desconcertante escena de la siguiente manera. En un momento escuché el estruendo de los arbustos y los nativos Lumbwa se levantaron corriendo, con los ojos muy abiertos, y decían que habían visto una extraña y espantosa bestia en la costa del río, que al verlos se había metido de nuevo al agua. Pensé que me estaban tomando el pelo. Después de una larga charla entre ellos, se decidieron a volver al lugar. Cuando regresamos, la criatura estaba ahí. Volví a sacar mi rifle y a una distancia de menos de 10 metros le disparé. Esa bala debería haber matado cualquier cosa, ya que estaba muy cerca cuando disparé. Pero a pesar de que observamos las aguas y la costa en un rango de varios kilómetros durante 2 horas, no lo volvimos a ver. La criatura pasaría a ser conocida como el Digonek o la morsa de la jungla, y aunque todo el grupo que había estado presente corroboró la extraña historia, sigue siendo única en el sentido de que aparentemente nadie ha visto la criatura desde entonces, o al menos ha vivido para contarlo. Es comprensible que en esa época hubiese mucho escepticismo y que se considerara un cuento chino, pero al menos otro explorador corroboró los hechos, en la persona de Charles William Hobley, administrador colonial británico en Kenia en esa época, quien escribió en un informe lo siguiente. En la época en que apareció esta historia de Jordan, se consideró que probablemente se trataba de un cuento de viajeros, contado para entretener a un recién llegado. Pero hace unos años conocí a un hombre que vagaba por el río Mara, que nace en Sotik, cruza la frontera anglo-alemana y desemboca en el lago Victoria, en territorio alemán.
afirma rotundamente que vio a esa bestia. Se encontraba en el momento en que el río Mara cruza la frontera y el río estaba en plena crecida. La bestia bajó flotando por el río sobre un gran tronco y estimó su longitud de unos 3 o 4 metros, pero no podía estar seguro, ya que su cola estaba en el agua. La describió como manchada como un leopardo, cubierta de escamas y con la cabeza como una nutria. No vio los largos colmillos descritos por el señor Jordan. Le disparó y le dio. Se deslizó del tronco al agua y no se le volvió a ver. Es la mayor rareza que aún no se ha cazado y se dice que habita en alguno de los ríos que desembocan en el lago Victoria y en el propio lago. También de África es el relato del explorador Frank Wieland, quien supuestamente tenía una historia digna de mención que contar en 1932 cuando realizaba una expedición a África Central y de la que daría cuenta en su libro Wishbone Africa. Durante sus viajes, dice que se encontró con historias de una enorme bestia alada de coloración rojiza, a la que los nativos llamaban el Congamato o destructor de barcos. Se trata de una criatura de la que se ha hablado mucho en criptozoología, pero que en esa época era totalmente desconocida para el mundo exterior, y Wieland afirmó que los nativos de las regiones en las que se decía que habitaba la bestia le temían enormemente. El propio Wieland creía que tal vez se trataba de un tipo de sobreviviente de pterodáctilo, y escribió lo siguiente: la prueba del pterodáctilo es que los nativos pueden describirlo con mucha precisión, sin que nadie se lo pida, y que todos están de acuerdo sobre él. Los nativos no lo consideran algo antinatural, como un demonio, sino algo muy horrible, como un león devorador de hombres o un elefante salvaje, pero infinitamente peor. He mencionado el pantano Shundu, al noroeste de Zambia, como una de las supuestas guaridas del Congamato, y debo decir que el lugar en sí es el tipo de sitio en el que podría existir tal reptil, si es que es posible en algún sitio. Esta suposición se vería reforzada por exploradores posteriores que afirmaron haber escuchado las historias o incluso haberse encontrado con las feroces criaturas, con un testimonio ocular sólido procedente del explorador J.P. Brown, que en 1956 estaba trabajando en la región de Fort Rosebery, cerca del lago Bangweulu, en lo que hoy es Zambia. Brown afirmó haber visto a 2 de estas criaturas surcando los cielos con enormes alas, colas largas y delgados hocicos largos. Desde luego se parece mucho a un pterodáctilo o algo similar. Ha habido informes esporádicos de algo muy parecido a esto en varias zonas de África, y uno se pregunta si se trata de una población de reptiles prehistóricos alados o algo más. Estos han sido solo algunos de los muchos relatos de expediciones de exploradores que se toparon con lo salvaje y extraños en nuestras tierras vírgenes inexploradas, descubriendo misterios que perduran hasta nuestros días. Estos relatos históricos son desconcertantes porque no hay forma de verificarlos, ya que los testigos murieron hace mucho tiempo y lo único que quedan son esos escritos archivados en viejos diarios de otra época. ¿Con qué se encontraron realmente estos exploradores? Sea como fuere, mientras sigamos aventurándonos hacia nuevas fronteras, es inevitable que se produzcan más encuentros de este tipo, y quizás aún más extraños. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.